Es momento de enlazarnos con César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Muchas gracias, César Gutiérrez, por tu tiempo. Bienvenido. Al contrario, un placer estar aquí con ustedes. Oye, César, a ver, hemos estado platicando sobre el déficit de las policías a propósito de la inseguridad que se vive en nuestro país. En algunos estados los últimos días han sido difíciles, sobre todo porque hay entidades, hay gobiernos estatales que dicen es un tema del gobierno federal. Al final, la ciudadanía nos sentimos desprotegidos. A quien le toque, eso nos da igual. ¿Ustedes qué lectura le dan? Mira, yo lo he explicado muchas veces que si no existe la coordinación entre los tres niveles de gobierno, estamos condenados al fracaso, por una cuestión muy sencilla. Las policías municipales o estatales no pueden alegar que son delitos del fuero común cuando la función de la policía es la prevención de los delitos. Y entonces será el Ministerio Público quien determine qué autoridad es la responsable para llevar a cabo la investigación y la acusación en su caso. El problema que hemos visto en todo el país es que el gobierno federal habla de una ideología como estrategia de abrazos no balazos, la cual se ha tergiversado, pero vemos también a los municipios y a los estados practicar, ¿no?, una ideología o una estrategia de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque parece que se ha politizado el tema de la seguridad pública. Y el problema es que es un derecho humano universal el que nos brinda en seguridad pública las entidades de los estados, ¿no? La federación, el municipio, el estado. Y mientras sigamos con ese juego perverso, desafortunadamente los que perdamos somos los ciudadanos todos los días. Sin duda. Y además, bueno, esto que hemos estado repasando en algunas notas, la falta de presupuesto que debilita a las policías. Hay algunos de ellos que de plano renuncian porque no se sienten apoyados por las mismas corporaciones. ¿Qué se podría hacer para mejorar la situación dentro de las policías y que eso se refleje en la seguridad de la sociedad? Lo que pasa es que yo lo he explicado muchas veces. Lamentablemente, díganme, ¿quién quiere ser policía en este país? Se les paga poco. La misma Constitución en su artículo 123, apartado B, los trata como ciudadanos de segunda categoría. No se les da la oportunidad de sindicalizarse como en otros países del mundo. Tienen menos beneficios, se les paga poco y además están en alto riesgo. ¿Qué es lo que se necesita hacer? La realidad es que se tiene que reconocer que existe una falta de protección al policía. Verlo como una actividad profesional. La seguridad pública tiene que verse como una actividad profesional importante y preponderante, empezando por los mismos presidentes municipales, los gobernadores y la federación. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros tenemos que apoyar al personal policíaco, que además el primer respondiente es el que tiene que estar con la proximidad social, en este caso los policías municipales y estatales. Y entonces, si nosotros no iniciamos por ese punto, porque aparte llega una segunda situación, cuando ya se llevan a cabo las detenciones, vamos hacia las fiscalías. Se pensó que cambiándoles el nombre de procuradurías a fiscalías todo iba a funcionar, pero si tenemos un sistema que se encuentra colapsado y entonces nosotros le ponemos a cualquier agente del Ministerio Público, por lo menos en ciudades grandes como la Ciudad de México o el Estado de México, entre 1.200 y 1.500 carpetas de investigación, pues es humanamente imposible que puedan realizar el trabajo de forma profesional. Entonces se tiene que invertir realmente en seguridad pública, pero lo más importante, en el capital humano. Si nosotros no preparamos al elemento que tiene que hacer frente al delincuente, pues entonces estamos condenados al fracaso, no hay otra. Oye, pero además, César, aquí la cosa es que el presidente le ha apostado a que la gente que se hace cargo de la seguridad a nivel nacional sean civiles, algo que evidentemente estamos viendo no está funcionando. Tú dices hay que apoyar al personal policíaco, hay que capacitarlos. No hay un sistema claro, sobre todo para echar mano de recursos económicos y poder profesionalizar a los policías. ¿Cuál sería el aviso o no el aviso, sino el consejo al gobierno federal para que desde ahí se empiecen a dar las órdenes y permee hasta pues las policías municipales? Mira, lo que pasa es que también utilizamos ciertos pretextos. El manejar que no se han dado los presupuestos para que se invierta en seguridad pública también es un pretexto. ¿Por qué? Porque existen diferentes rubros. Lo que pasa es que no es prioridad para los gobiernos municipales y hay que entender algo. Yo entiendo que está politizado el tema, ¿no? Nadie le quiere conceder al gobierno federal, llámese por medio de la oposición, el que puedan estar realizando un trabajo de forma correcta. Tenemos que entender que la escalada de violencia viene porque los análisis tienen que ser justos. Si iniciamos con un número, ¿no?, de determinado tipo de delitos de alto impacto y cada año fue incrementando, no es porque
sino porque ese incremento de la violencia tiene también que ver con los fenómenos de los grupos criminales. Los grupos criminales cambiaron la forma de operar. Antes la intención eran, a lo mejor estos grupos del narcotráfico, carteles de la droga, utilizar las rutas para pasar las drogas hacia los Estados Unidos. Ahora no. Ahora el negocio ha sido muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque se busca tener control territorial. Y ese control territorial se maneja desde acaparar todas las actividades ilícitas por parte de los grupos criminales y tener ese control regional. ¿Y cuál es el problema? Que lo primero que se apoderan son de las policías municipales. Si las policías municipales no tienen la capacidad para brindar seguridad pública, dejemos el negocio de la seguridad pública y entonces renunciemos a que sea el Estado, ¿no? En este caso la entidad federativa, la encargada de la seguridad pública. Y si a su vez el Estado no puede, entonces renunciar y decir, Federación, necesito que me apoye. El problema es que políticamente no les gusta hacerlo porque aparte invertir en seguridad pública no les da el reconocimiento político que quieren, porque cualquiera que invierta en este momento en seguridad pública para ver resultados van a pasar más de 3 años. Esa es la realidad. Y entonces no serán ellos quienes lleguen a cosechar lo que estuvieron trabajando. Y como todos queremos de forma inmediata tener resultados mismos que no se van a poder dar porque las políticas criminales que se han estado llevando a cabo en el país no van en cuanto a la prevención del delito, sino a la persecución, pues obviamente tenemos un sistema colapsado. Oye, César, entonces estaríamos hablando de, pues en el corto, en el mediano plazo no vamos a ver un cambio, definitivamente. Tú hablas de 3 años, no se va a cosechar lo que hoy se siembra, por lo menos no en este gobierno, porque ya está en el ocaso la presidencia de López Obrador. ¿Qué podríamos hacer entonces como sociedad para exigir lo que es un derecho, la seguridad? Mira, lo que pasa es que tenemos que ser realistas. Yo sé que ahorita está el tema de que se está militarizando la Guardia Nacional, porque cuando la gente habla de militarización del gobierno, yo creo que no entienden los conceptos. Hablan más bien de la militarización de la Guardia Nacional o de la seguridad pública, que ese concepto se los podría conceder en cuanto a que se quiere agregar a la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero hay que entender algo y seamos muy honestos y realistas. Díganme en este momento, si nosotros agarramos a los militares y los regresamos a los cuarteles, ¿quién le va a hacer frente a los grupos criminales que cada vez tienen mayor capacidad de armamento, no tienen mayor capacidad económica, están mejor organizados y que realmente ya de forma directa retan a las autoridades, tanto municipales, estatales como federales? Díganme quién. Pero la realidad es que tenemos que echar mano de lo que tenemos en este momento para que hasta que veamos realmente la conformación de la Guardia Nacional con todos los despliegues que se tienen que llevar a cabo, lo siguiente que se tienen que hacer es empezar a invertir en seguridad pública, municipal y estatal, porque si no, entonces no sirve de nada que nosotros tengamos un proyecto tan ambicioso como la Guardia Nacional a nivel federal si no se tiene la misma coordinación y trabajo con todas las entidades y municipios del país. Por supuesto. Bueno, pues entonces parece, César, que estamos en las manos de los gobiernos municipales para empezar, y ya como decía, si no pueden, entonces el estatal, y si no pueden, pues a ver qué hace el federal, que tampoco es que esté haciendo las cosas muy bien. Justamente lo acabas de ejemplificar con el tema de la Guardia Nacional, ahora que se quiere o se piensa adherir a la Sedena. Vamos a ver qué es lo que pasa. Te agradezco muchísimo hoy que nos hayas acompañado, César. Gracias por tu tiempo. Al contrario, un placer. Saludo a ti y a todo tu auditorio.